Un cordial saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Iris Ivonne Chuchuca, yo soy facilitadora del método de neuroconciencias y en esta ocasión seguiremos platicando sobre el encuentro de reingeniería crística y hoy tengo a una invitada muy especial que además es mi compañera, somos facilitadoras del método neuroconciencias y es un placer para mí presentarles a Beatriz Guerrero. Ella nos va a platicar también su experiencia acerca del encuentro de reingeniería crística. Y bueno, Beatriz, te doy la bienvenida. Gracias por estar en este espacio, por aceptar la invitación. Y por favor, te pido que nos cuentes un poquito de ti. Hola Iris, buen día. Pues para mí es un gusto también, una emoción estar compartiendo de las experiencias personales de este camino. Em, pues como lo dijiste, ¿no? O sea, complementando mi nombre, soy Beatriz Eugenia Guerrero Cepeda, vivo en la Ciudad de México, pues soy psicóloga, ¿no? Mi formación base es psicología y pues tuve inquietud después en estudiar otras maestrías como sexología, ¿no? Educación de la sexualidad y sexología clínica. Y pues no he parado, ¿no? O sea, en realidad el camino apenas fue un impulso, ¿no? El inicio y me ha tocado la fortuna de tener buenas experiencias en capacitaciones y en formaciones con con maestros nacionales y con maestros internacionales, maestras internacionales. Entonces se han dado por incursionando en el tema del sonido, como terapias también humanísticas, ¿no? En técnicas de renacimiento, en biomnémica, técnicas corporales, ¿no? Biodinámica y pues en realidad he ido descubriendo todos los beneficios de paradigmas que complementan el trabajo con los seres humanos, ¿no? Que todos en general andamos buscando un mayor bienestar. Y ahorita mi actual estudio o formación pues está haciendo neuroconciencia, ¿no? Apenas soy nueva en el tema de la facilitación de neuroconciencias y ahí estoy expandiendo mi cerebro para comprender y entender más de qué se trata esto, ¿no? Y acompañar a seres humanos que se acercan a este método, que llegan a conocer, así como yo lo descubrí, así de repente, ¿no? Con una entrevista y di con el lugar y las personas indicadas. Ujú. Gracias, Soy Beatriz. psicoterapeuta, entonces, bueno, pues estoy también recién estrenándome como jubilada, ¿no? Después de años de servicio en institución de gobierno y continúo con mi práctica psicoterapéutica privada. Beatriz, gracias por compartirnos esa parte de ti tan hermosa, cómo te gusta estar formándote constantemente. Y bueno, antes de entrar al tema, aprovechando que estamos hablando de tu formación también en neuroconciencias, a pesar de que es poco el tiempo que te estás desenvolviendo como facilitadora, cuéntame un poquito cómo ha sido esa experiencia para ti. Bueno, como pasé primero por de ser participante, ¿no? De cubrir todos los niveles que ofrece el método, eh, el camino fue sumamente interesante, intenso e interesante, y nunca terminado, ¿no? Porque me parece que así es la vida, nunca se termina, siempre está presentándonos situaciones, experiencias nuevas. Y entonces la maestría ha sido un volver a recorrer ese camino, ¿no? Para comprenderla desde el amor y la responsabilidad de acompañar a otras personas, ¿no? Que inician el proceso como participantes y esto me ha permitido reaprender, ¿no? Como volver a capturar información que no la había recibido, que no era yo tan consciente en la primera vuelta, ¿no? Y esto me habla también de esa expansión. Cuando yo digo, ay, aquí hay más información y esto no me acuerdo que lo escuché y esto no lo retuve, me doy cuenta justo de esta capacidad
¿no? De la mente, del pensamiento, del cerebro, de recibir información, ¿no? Eh, que ya se había dado, pero que en ese momento, digamos, no estaba la apertura o las conexiones necesarias para que yo la recibiera y la comprendiera. Y esto ha sido muy interesante, ¿no? Darme cuenta de ello y entonces siento con más facilidad las conexiones, el trabajo, la intención, dar comandos, la respuesta de mi organismo, la facilidad, ¿no? Por así decirlo, de reconectar información con trabajo y ejercicios y tareas. Y entonces me considero que estoy en la maduración, ¿no? De estos resultados que han derivado de las tareas, de los ejercicios, de la práctica constante, ¿no? O sea, como que me siento cada vez mejor colocada, ¿no? En el camino. Entonces ha sido así, un, un trabajo de tiempo completo, porque aquí no hay horarios, no hay jornadas así delimitadas, es una forma de estar en la vida ya. Y es lindo, o Sí, sea, verdaderamente es de lo más interesante que he tenido la oportunidad de vivir. así es, la verdad es que ser facilitadora es un reaprender constante y siempre nos estamos nutriendo también en el proceso de acompañar cuando estamos interactuando con el participante. Recibimos muchísima información también y es una experiencia maravillosa y todo lo que digo reaprendemos porque es un constante nutrir de aprendizaje. Gracias, Beatriz, por contarnos esta hermosa experiencia en la que estás incursionando en este momento de tu vida. Y bueno, creo que todo es perfecto. Gracias por eso. Y bueno, ahora entrando al tema de reingeniería crística, cuéntanos, por favor, Beatriz, ¿qué ha significado para ti ser parte de este encuentro? Pues es un encuentro con un tema que para mí siempre ha sido enigmático, pero también muy magnético, ¿no? Ya entrando propiamente al tema del encuentro, que es la reingeniería crística, yo te compartiría que una de las razones por las cuales decidí entrar es justo por el término de reingeniería, ¿no? Esto me hizo decidirlo, porque era una invitación a reinterpretar, ¿no? La información de este ser especial, ¿no? Cristo Jesús, eh, que es un tema de conversación de toda la vida, desde que uno nace está escuchando esto, ¿no? Al Cristo, al Jesús, al Maestro, eh, pero sin tener elementos suficientes para entenderlo, ¿no? Hablando como desde el ser niña y desde la forma y el fondo con el que son enseñadas estas informaciones o estas enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Entonces, para mí eso lo volvía un poco tormentoso, ¿no? Porque era con ganas de saber más, pero no me entraba, no entendía yo bien de qué se trataba, pues porque esta pedagogía o didáctica o enfoque con el que se manejaba, pues no estaba yo preparada todavía para recibirlo así, ¿no? Y por otro lado, pues el reconocer la grandeza de un ser, lo especial que es un ser como este ser que es el Maestro Jesús, ¿no? Y mira que durante mi infancia y adolescencia yo escuchaba a mi madre hablar de una forma distinta del Maestro Jesús, porque ella se comprometió mucho con lo de la teología de la liberación y este paradigma es distinto a la religión tradicional, ¿no? O sea, era revolucionario y era como hacer del Jesús místico un Jesús social, un Jesús humano, un Jesús cotidiano. Pero bueno, aún así yo me daba mis topes, ¿no? Pero no soltaba el tema porque yo decía, ¿qué significan las parábolas? ¿Qué significan los mensajes del Maestro Jesús? ¿Qué me está queriendo decir? Y yo ahí quebrándome la cabeza, ¿no? Con esto de querer entender, pero lo hacía con pocas herramientas todavía, ¿no?
Entonces, este misterio siempre me atrajo, me sigue atrayendo todavía, sigo unida a la comprensión de esto, ¿no? Y otro dilema, pues que me traía ahí media desorientada, era que yo pensaba que para entenderlo tenía yo que de repente recibir una iluminación, ¿no? Así como que, ¡pum!, ahí está el don, ¿no? Ahí te va. Y yo esperando a ver a qué horas, ¿no? Ya tengo más de 60 años y no llega esta iluminación y me preocupaba esto. O sea, sí me volvía un poco un andar con ciertos pesares, ¿no? Por tener esas expectativas mal elaboradas. Entonces el ingreso ha representado este encuentro más liberador, con más vínculos de conexión, menos, no la sufro, o sea, no la sufro, o sea, más bien me apasiona, ¿no? Me atrapa, me atrapa de una manera eh, que no me quiero soltar de. Te dejas llevar por el encuentro. Ay, sí, te podría decir otras cosas y además del término y de lo que implica, pues el ser crístico y la reingeniería, pues es cómo se imparte y quién la imparte, ¿no? Y entonces ahí entraríamos a hablar de Sandra León y todas sus habilidades y sus dones, pero me espero a que me vayas preguntando paso a paso. Exacto. Y hablando de Sandra León, ella es la persona que nos acompaña, que nos guía en esta conexión que tiene la misión de conectarnos con esta ciencia de nosotros mismos y poder comunicarnos en una canalización directa con el maestro. Beatriz, ¿y qué te pareció o qué fue lo que más te llamó la atención de este primer encuentro de reingeniería crística? Bueno, antes de hablar propiamente la primera etapa o del primer encuentro, yo quisiera comentar que había un previo, una parte antes de la primera sesión, que son los ejercicios y las tareas que nos van preparando para ello, ¿no? Entonces, desde ahí ya me estaba haciendo interesante, ya me llamaba la atención cómo las herramientas que nos solicitaron utilizar y los ejercicios ya iban preparando un terreno en mí, ¿no? Cuando te digo que ya iban preparando un terreno, es que empecé a tener encuentros así con el campo informacional que me rodea, con el todo, ¿no? Empezaron a llegar a mí temas como muy relacionados con la naturaleza, la conexión con la naturaleza, ¿no? Y entonces yo estaba sensible a esto sutil que me mostraba un programa, una conversación, un documental, un libro, etcétera, ¿no? Y estas conexiones tenían que ver con la naturaleza como ciencia, ¿no? La naturaleza vista desde las culturas, estas culturas que piden a la humanidad el respeto y la conservación y el amor hacia otras inteligencias no humanas, ¿no? Como el planeta, los vegetales, los animales, el aire, el agua, ¿no? Entonces, todo esto a mí me venía preparando, ¿no? Estas tareas es lo que yo digo que me venían preparando para esta conexión con lo que encontraría en la primera etapa del encuentro, ¿no? Y además venía trabajándose también mi hermoso cerebro a través de los sueños, ¿no? Entonces ya los sueños también me venían a dar otra información sutil, ¿no? Que donde yo empezaba a soñar con símbolos sagrados, ¿no? La intuición empezaba a tocar temas como acciones afirmativas, o sea, algo me estaba diciendo dentro del cerebro, sí, sí, ¿no? Eh, mucho aparecía el tema de lo femenino, ¿no? Y también había símbolos como una malla o una red que conectaba, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto como para hablar antes del encuentro, ¿no? Y seguramente todos los participantes o muchos participantes también tocaron con esa preparación, de qué manera llegamos preparadas y preparados al encuentro.
Y fueron muchas cosas las que me llamaron la atención de la primera etapa, no fue una, o sea, si me das chance de hablar como de varias, ¿Nos podrías comentar cuál es la que más te llegó, la que más te llamó la atención? exponer y explicar los paradigmas que tenemos acerca del Maestro Jesús es interesante porque mm, de los varios paradigmas que comentamos, ¿no? Bueno, yo en particular comenté que no me gustaba mucho en un aspecto como de hablar de jerarquías para tener encuentro con el Maestro Jesús. Pero regresando al tema de los paradigmas, ¿no? Creo que cuando se empezó a trabajar del tema de paradigmas, llegamos a un tópico que era el nombre. ¿Qué significa el nombre? ¿No? Y entonces el nombre de Jesús o de Cristo y toda como el simbolismo y el significado alrededor de lo que es un Cristo, un crucificado y un Jesús que así fue y así lo hicieron y así fue su destino, etcétera. Para mí ese paradigma ya empezaba a vibrar, ¿no? A vibrar incómodamente, ¿no? Y cuando Sandra dice que el maestro no quiere esas paradigmas acerca de él, ¿no? Que lo que él quiere es que le llamemos y nos acerquemos a él por el nombre que más nos resuene, ¿no? Entonces, cuando uno dice Jesús, yo digo, pues es que es un nombre de hombre, es un nombre de Oriente, es un nombre, no sé qué, o sea, empezaba ahí otra vez el paradigma acerca de un nombre específico, no, un nombre de persona. Y ese paradigma empezó también a dar elementos para reacomodarlo, ¿no? Y entonces me di el chance de, de nombrarlo más que como el nombre de una persona, con los términos de maestro y con el término de Mesías, porque para mí son cualidades, ¿no? Son cualidades bellas, cualidades de alguien que tiene una sabiduría, que la comparte, que la transmite, que la trabaja permanentemente, pero además es un mensajero. O sea, el mensajero es el que porta mensajes, ¿no? Y me parece que aquel que porta mensajes no está en uno solo. Es una virtud que se desarrolla, se cultiva. Y entonces no es que solo exista un mensajero, es que ese mensajero forma a otros mensajeros, ¿no? Y entonces desde ese enfoque lo que me llama mucho la atención es este trabajo de discernimiento, ¿no? De lo que representa el Maestro Jesús, más allá de un nombre, porque me parece que a veces que el nombre distrae, distrae de la esencia, ¿no? Entonces yo preferí adoptar estos dos términos, ¿no? Maestro y Mesías. Qué hermoso esto que nos compartes, Beatriz. Y es verdad, cada persona resuena diferente en cómo desea llamarlo o cómo quiere llamar al maestro, al amigo. Como tú bien dices, el mensaje que recibimos fue que a él no le importa de qué manera lo llamemos. Lo que le importa es ese deseo y esa intención que tenemos de comunicarnos con él. A mí me resuena mucho decirle amigo o maestro. Y entonces es algo muy bonito con lo que nosotros nos sentimos motivadas a hablarle a Él. Y eso es lo que Él quiere, que nos comuniquemos con Él, que seamos parte de esa conciencia crística para que más personas se unan a esto. Entonces, Beatriz, cuéntanos, ya dentro de las meditaciones que hacemos en el encuentro de reingeniería crística y de todo el trabajo que se realizó en esta primera etapa, ¿qué consigues cuando inicias a entablar o a querer comunicarte con el Mesías, como tú lo llamas? Empiezo a lograr una amorosa familiaridad con él o con eso, porque a veces no te puedo ni decir que es él como hombre, como género masculino, de verdad me cuesta encajonarlo en estas cosas, pero le voy a decir como él o eso, voy a como a variar, ¿no? En cómo lo menciono o le menciono.
Lo que logro, una de las cosas que logro dentro de tantas es a través de esta comunicación, esta conversación con él, guiadas por las meditaciones que nos lleva Sandra, ¿no? Fue recibir mensajes que estaban reiterándome o que me estaban confirmando cuestiones como la unidad, ¿no? O sea, algo que yo encuentro es la conexión que me lleva a la unidad. ¿No? Entonces, el primero que conecté fue esta voz que me decía, donde yo estoy, tú estás, donde tú estás, estoy yo. Entonces ya no había diferencia, ¿no? Entre aquello o él o eso y yo. O sea, éramos así para donde nos moviéramos, o sea, no había división. Aquello era indivisible, ¿no? Entonces se volvió ya como inherente, empezó a penetrar, ¿no? A fusionar estos dos seres, si es que somos distintos uno y el otro, ¿no? Yo y el otro, el otro y yo. Eso fue un primer regalo, ¿no? El, y con ello se elimina cualquier concepto o miedo de soledad y de separación, ¿no? Porque estamos en esa unidad. Y el segundo regalo, la segunda, lo que yo encuentro, el segundo encuentro, fue cuando en la meditación de las preocupaciones, ¿no? Aquello que me preocupaba, fui recibiendo su respuesta, ¿no? De que ante esta preocupación, la alternativa era amar, ¿no? Y me preocupa esto, ¿qué hago? ¿Qué estoy aprendiendo? A amarle, ¿no? Y así le hacía yo como 5 o 10 preguntas relacionadas con estas preocupaciones, que eran preocupaciones relacionadas con mi ego, con mi necesidad de control, con mi necesidad de perfeccionar o de andar corrigiendo a otros, ¿no? O de cuestionarles a otros su forma de ser o sus experiencias. Y pues la respuesta era siempre unívoca, ¿no? Era siempre la misma, pero una respuesta tan paciente, o sea, porque no creas que me la decía de manera autoritaria o de manera como de una instrucción o una indicación de haz esto, no, era una voz tan dulce, tan amorosa, tan amable que me decía, pues ámalo, así como con una obviedad, ¿no? Así de, la respuesta es la misma, ¿no? Te voy a seguir dando la respuesta la misma. Ámale, ámale, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me fue tranquilizando, me fue ubicando siempre en la misma postura, como en el mismo centro, me fue centrando, ¿no? Y es como si ahora esta respuesta yo ya me la hubiera apropiado y cuando me descubro otra vez preocupada por algo o alguien, recuerdo esa pregunta y esa respuesta y me la digo de vuelta. Pues ámale o ámala. Te apropias de ese mensaje. Sí. Y hablando de los mensajes, cuando al final compartimos todos cuáles eran los mensajes que recibimos, y a propósito de eso, ¿qué es lo que más te resonó de los mensajes que compartieron los compañeros? Eh, me, me llama la atención que hay muchas similitudes, ¿no? Que como que coincidimos, a pesar de la particularidad y la subjetividad de que cada quien entendemos ese mensaje, se van teniendo algo de semejanza. Temas como el amor, como el aquí estoy, como el no pasa nada, como eh, Como la inocencia. como, sí, como confirmar que estamos en el camino y estamos haciéndolo bien, ¿no? En este proceso, pues me llama la atención también estas respuestas que contienen, que protegen, ¿no? Protege que no es lo mismo sobreprotegen, o sea, que estamos en un espacio de seguridad, ¿no? Esta fantasía del miedo, esta ilusión de la desintegración, no sé, del susto, ¿no? Se va diluyendo y se va transformando esa preocupación en esto, que es la preocupación se convierte en amor, como que se encausa,
como que finalmente, ¿no? Y creo que hay esta esencia interna de siempre estar conectadas al amor, como que ese es un denominador común que yo escuchaba en la respuesta de los y las participantes. Es como sentir que estamos contenidos en esta conciencia de amor. Y él nos decía que todo va a estar bien y tantos mensajes hermosos que recibimos. Y cuéntanos, Beatriz, hay una herramienta que nos comparte Sandrita. ¿Cómo integras tú esta herramienta dentro de este encuentro? Am, a ver, es una herramienta que desde la forma como está diseñada, como está creada, como está canalizada, ¿no? A mí me da eh, la, porque no es algo que nos digan literalmente, pues, es algo que nos dejan para que nosotros también desarrollemos la conexión, la intuición, la certeza. Así yo la vivo. Entonces es una herramienta que para mí contiene elementos como interconexión con el universo y con mi cuerpo, que es mi universo. Pero es una herramienta que se coloca en lugares específicos, que trabaja en lugares específicos, en lugares de energía, en esos lugares donde tenemos diseñados en nuestro cuerpo para que justamente ahí haga el trabajo de comunicación y conexión con el universo y con nosotros mismos. Es un inhalar y exhalar esa secuencia numérica, esa información con los símbolos sagrados que entra y sale, que entra y sale. Es una intercomunicación, ¿no? En dos dimensiones, en la dimensión del aparentemente adentro y del aparentemente afuera, pero que está en este ritmo de pulso, ¿no? De movimiento hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. O sea, entender este vaivén, ¿no? Implica como mucho simbolismo, implica mucho, ¿no? Que es parte de las tareas de conexión y de mensaje que me parece que todavía continúan después de haberlas usado. Claro que está toda la inteligencia sensorial y perceptual que vamos teniendo a medida que vamos en la meditación conectándonos con este pulso de entrar, salir, y salir con esta información de los símbolos sagrados, de las figuras geométricas, de todo los componentes que tiene la herramienta, ¿no? Y es como si fuera la respiración de la vida. Así entiendo yo la herramienta que, a la que te refieres, ¿no? En el primer encuentro. Como el inhalar y exhalar mientras estemos en esta dimensión. Qué hermoso, Beatriz. Y cuéntanos, ya entrando en la segunda parte, porque se dio en dos partes y la primera la vimos una semana, después de unos días vimos o nos reunimos, nos encontramos para vivir la segunda parte. ¿Cómo te fue en estas conexiones que realizamos en la segunda parte, que ya nos adentramos más a lo que es propiamente la reingeniería en el ADN? A ver, como eh, siguiendo con el tema de los nombres, una de las herramientas es mantralizar el nombre de cada uno de nosotros. Pero antes de mantralizar el nombre, era mantralizar cada una de las conciencias, ¿no? Yo soy conciencia de ellos, soy conciencia en el 1%, amando el 1%, etcétera. Entonces, esta mantralización para mí ya empezó a activar la reingeniería del ADN. Cuando mantralizamos o cuando mantralizo, me doy cuenta que paso de la partícula a la onda.
La mantralización me permite vibrar, activar la vibración, la frecuencia, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a mantralizar las conciencias, me doy cuenta que ya de ahí ya estoy entrando al proceso de reingeniería, porque la vibración reacomoda, reestructura, rompe la forma anterior y genera una forma distinta. Es como si descongelara lo que estaba ahí sólido y lo, lo vuelve esa otra manifestación que es la onda, que es el fluir, ¿no? Y esta práctica de estar mantralizando el nombre hace que entres necesariamente en una vibración, porque el sonido te lleva a eso. Cada frase, cada palabra, cada letra empieza a vibrar y eso, pues sin duda llega a la parte más pequeña de nuestro cuerpo, o sea, lo va moviendo, lo va sacudiendo, ¿no? O sea, y entonces, pues, eh, nuestras células, nuestros músculos, nuestros líquidos, nuestros huesos, todo eso va recibiendo el tratamiento, ¿no? De la vibración y eso reestructura, eso ya de entrada te ofrece una reingeniería de algo, supongo, así me lo imagino yo, ¿no? Entonces creo que um, esto es un componente más, pues, de cómo llegar hasta el ADN, además de otros símbolos, de otras herramientas, ¿no? Pero es un trabajo que está muy a la disposición, pues muy a la mano, ¿no? Y esto fue algo que me, que me deja en la conciencia de lo importante que es nuestro nombre, las palabras, la verbalización, la energía que tenemos aquí, ¿no? Y todo su efecto que sucede en nuestro entorno, ¿no? Y en nuestro interno. Y, y me parece que además la mantralización no es cualquier palabra, no es cualquier frase. Estamos mantralizando las cualidades del alma. Entonces, cuando dices yo soy conciencia de amor, bueno, pues estás usando palabras muy específicas, con vibraciones muy específicas, ¿no? Pues esto está haciendo su trabajo, ¿no? Esto es uno de los tantos descubrimientos, ¿no? Entonces creo que esta es una tarea permanente, ¿no? La mantralización, porque la vida no está detenida, no está en un solo lugar, no está en un solo tiempo, no está en un solo país. Entonces, donde estemos, vamos a estar interactuando con presentes continuos, constantes, y ahí está el espacio y el momento para usar esta herramienta, porque me parece que somos distintos en la medida en que estamos viajando por tiempos, espacios, personas, materias que tenemos enfrente. O sea, estamos siendo nuevas versiones de nosotros mismos y de nosotras mismas. Y entonces esa nueva versión, ¿no? Es la que se está actualizando. Y la mantralización es como este reseteo, tac, 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 así, ¿no? O sea, como este escáner, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y dice, bueno, ya me ajusté, ya hice un, una alineación y un balanceo en este nuevo presente en donde estoy. Entonces, pues es divertido, es hermoso, es útil, ¿no? Bueno, pues tiene muchas bondades. Hablando de eso, ¿crees tú que eso es lo que cambia en ti después de este encuentro o sientes que hay algo más que se integra en ti o que cambia después de haber vivido este encuentro de reingeniería crística? Nada, nada está detenido, o sea, todo está cambiando. Cuando dices algo cambia, todo está cambiando. O sea, yo le agrego como estos los dos términos, ¿no?
El algo lo sustituyo por el todo y el cambio por, por un continuo cambiando, ¿no? Entonces, sí, obviamente la respuesta es sí. eh, por esto que te decía anteriormente, cada instante soy una nueva yo y el todo es un nuevo todo. Y esto me hace estar como en ajuste constante, en comunicación, en conexión constante. Y, y unida o de la mano con todas estas cualidades del alma se vuelve más fácil. O sea, es como si el camino ya estuviera aplanado, ¿no? Y te dijeran, no te preocupes, nomás fíjate de estos semáforos, el semáforo de la vida, el semáforo del amor, el semáforo de la unidad, el semáforo de la, etcétera, ¿no? O sea, para no decir mucho de lo que están por descubrir los nuevos participantes, ¿no? O sea, es como si ya la autopista estuviera marcada, ¿no? Y simplemente hay que ser buenos conductores, conductoras y decir, ya sé cuál es la ruta, las que existen y por dónde. Y si encuentro otras, y si descubro otras, pues a lo mejor le digo a la humanidad, ya encontré una más, ¿no? Y cómo ven, si integramos esta cualidad más y que seguramente va a ser porque esto no para, esto es infinito. Exacto, estamos en un expandir constante de conciencia y precisamente estos encuentros nos ayudan a ahondar más y a seguir más en esta expansión de conciencia. Y fíjate, ahorita que dijiste expandir, me coloqué en la otra polaridad, que es la contracción, ¿verdad? Y, y dije, por favor, que en la contracción no vuelvan a presentarse errores. Me conecté con eso, que en la contracción no se repita el desorden o algunos de los desórdenes históricos y humanos que nos ha tocado vivir con dolor y con consecuencias eh, no convenientes. Entonces, yo diría, cuidado con la contracción, cuidado con esa polaridad. O sea, que esa contracción no sea el regreso a un origen distorsionado, a un origen fuera del orden divino en el que estamos o que estamos intencionados en mantener. Perdón, fue un lapsus así ahorita. Está perfecto. Y más bien que sea un equilibrio, un llamado al equilibrio Exacto. de estos dos Al polos. balance, porque yo decía, lo crístico está en medio de dos cualidades, la cualidad lumínica y la cualidad de balance. Entonces, fíjate qué interesante este lugar intermedio que me lleva a observar lo que está al lado, lo lumínico y lo de balance. Y tú lo acabas de decir, el balance es el nivel que sigue de lo crístico. Y bueno, pues es algo que, que hay que profundizar más y qué lindo que ahorita salga, qué lindo que ahorita pueda ser escuchado y que llame la atención pues en mucha gente. Todo se sincroniza para que la información llegue y quienes resuenen con esto, pues bienvenidos. Beatriz, cuéntanos o dinos por favor, ¿por qué tú recomendarías a las personas que estén viendo esto ser parte del encuentro de reingeniería crística? Bueno, creo que como así hemos estado compartiendo que somos seres infinitos, seres en constante evolución, hay una esencia también, ¿no? Humana de tener información y la mejor información y la información verdadera y sin etiquetar qué es verdadero, o sea, lo que tiene que ver con, con lo esencial, ¿no? Y,
Y, y estos encuentros no solo te dan información, no te atan, no te condicionan, no te obligan a que las creas, a que las sigas tal cual. Es un medio para que tú llegues a tus informaciones, a tus respuestas. Me parece que el encuentro no pretende dependencias, ¿no? Compromisos y contratos eh, donde se obliguen a las partes a ser fieles a lo que se está diciendo. No, el encuentro es un espacio tan libre, ¿no? Tan amoroso, tan receptivo, tan abierto que lo que está favoreciendo es el encuentro con las propias verdades a través de un método, a través de unas herramientas, a través de una guía, a través de las meditaciones, para que cada uno de nosotros encontremos en el momento en que tiene que ser esas respuestas. Ajá. Y entonces, ¿por qué la recomendaría? Porque en estos encuentros hay respuestas a esas preguntas que hacemos un colectivo, que nos compartimos y que coincidimos o que a lo mejor no coincidimos, pero escuchamos, ¿no? Esas necesidades de ser eh, satisfechas las respuestas y desde ahí creo que es un intercambio justo y amoroso. Yo pregunto, yo contribuyo, yo te facilito el camino, te ofrezco herramientas, hablando de quien imparte, ¿no? Pero es que quien llega también está ofreciendo información, también está aportando su experiencia. Y eso es uno de los ingredientes más que se necesitan en el encuentro, porque el encuentro no se da en el vacío, no se da en un auditorio vacío. La información con la que llegamos cada uno y una de nosotros, esa información es la que empieza a trabajar dentro del campo del encuentro y Sandra sabe qué hacer con todo eso. Exacto. Es un compartir amoroso, como tú dices, de toda la información que llevamos y todo lo que se gesta dentro del encuentro. Y hablando precisamente de quien nos guía en este encuentro, ¿qué nos podrías comentar de Sandra León? Hoy, bueno, pues yo haría un pequeño encuadre antes, ¿no? O sea, entender a Sandra antes de seguir la formación o el proceso o algunos encuentros con el manejo de las herramientas que ella tiene, nos puede resultar como un ser diferente, un ser como especial o extraño o atípico, no sé, cosas, términos que pueden estar ahí, ¿no? Porque desconcierta el don, la habilidad, las herramientas que ella tiene, como de repente uno siente como que, ¿y esto qué es, no? O sea, pero cuando ya vas familiarizándote con ello, vas viendo a Sandra como un ser que se ha preparado, que tiene conocimientos confirmados, probados, con la práctica, ¿no? Que ella ejerce, pero además dones y virtudes en mucha coherencia, ¿no? O en total coherencia, justo con las cualidades del alma, ¿no? Con las... para mí, Sandra es una analogía de la fuente. O sea, es un ser que siempre está creando, o sea, este don y esta habilidad de manifestar y de crear y de amar y de conducir y de no parar, o sea, no para, no para porque ya está súper conectada con este fluir constante. Entonces creo que es un ser para, para tenerlo cerca, para pedirle, para darle. Pues se oye feo, pero es para aprovecharlo, ¿no?
aprovecharlo en el buen sentido, en el buen plan. Es un ser para intercambiar con él, ¿no? O con ella o con ello. Eso ha sido, está representando Sandra para mí. Entonces, eh, por eso decía yo que di en el lugar y con las personas indicadas, ¿no? En este Así es, presente. y es Beatriz. Muchas gracias por esas palabras para nuestra maestra y nuestra amiga, Sandra León. Bueno, invitar a todas las personas que sientan el llamado de estar en este encuentro. Habrá un evento presencial aquí en Ecuador, en la ciudad de Machala, y próximamente se dará también, esperemos, un encuentro en México. Eso aún está por definir las fechas y el tiempo en el que se dé. Y bueno, Beatriz, ¿qué nos podrías comentar un poquito sobre eso? Sí, habemos gente de México, de diferentes partes de la República, que estamos ya desde años en el método, personas con muchos más años, ¿no? Previos a los míos, que, que, que nos interesa que se dé a conocer el trabajo de neuroconciencias y de todas estas herramientas, de todos estos encuentros. Eh, Estamos ya como en los preámbulos de la organización, y viendo la posibilidad de que si no sea en este año, porque estamos en la cuesta de cierre del año, ¿verdad? Pueda ser a principios del siguiente, ¿no? Y parte de lo que queremos ofrecer como mejor opción es el lugar, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente sea la Ciudad de México en primer término, pero sí como uno de las segundas sedes, ¿no? Quizás la primera sea más hacia el norte de la República, y creo que le va a interesar, ¿no? O sea, estoy cierta que le va a interesar a muchos profesionales, a mucha población, ¿no? A seres, pues de todos los contextos, ¿no? Creo que Sí, son como seres humanos todos tenemos la oportunidad de vivirlo. así es. A quien siente el llamado, a quien resuene con la información, todos, todos están invitados y quien tenga que estar, así será, confiando en que se dé en el mejor tiempo y en el espacio posible. Gracias, Beatriz, por esta invitación. Gracias por aceptar estar en este encuentro, por regalarnos tu valioso tiempo, por compartir con todos los que van a ver esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿De pronto tienes algo que contarnos? ¿Algún comentario final, algún mensaje? Eh, Creo que para el país donde están ustedes es una gran oportunidad que se dé presencialmente. Ya nos estamos acostumbrando a lo virtual, ¿verdad? Y está bien y nos está funcionando, asombrosamente está funcionando y dando resultados. Y lo presencial también es hermoso, también es lindo estar ahí cuerpo con cuerpo, ¿no? Cercanía con cercanía, también desarrollando estas conexiones. Entonces, si tienen la oportunidad de estar, dense la oportunidad más bien, no es si tienen la oportunidad, construyan la oportunidad para asistir, porque, porque creo que hacerlo presencial también va a nutrir, y ustedes que van a ser de los primeros en experimentar lo presencial, van a nutrirnos a otros que estamos ya armando lo presencial de manera subsecuente. Y Y creo que venimos a esta vida a experimentar, experimenten en su cuerpo, en su mente, en su corazón, lo más que puedan, o lo que valga la pena, ¿no? O sea, creo que no hay que dejar pasar oportunidades, ¿no? Es el tiempo, o sea, es el tiempo. Si ahorita se hizo para la ciudad donde tú vas o ya estás, ¿no? Organizándolo con Sandra Iris, ah, eh, responsabilicémonos de ese tiempo, amemos ese tiempo y encontrémonos en ese tiempo. Asistan, está muy lindo. Así es, Beatriz. Bueno, yo encantada porque tú aceptes estar en este espacio. Gracias nuevamente, gracias infinitas.
Con esto me despido y gracias también a los que están espectando esto, a los que están viendo que resuenen con esta información. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Beatriz.